En esta parte número 160 ya de Puertas Dimensionales volvemos con el Padre Pío. Si hasta todo lo que hemos presentado hasta aquí os parece sumamente sublime, de sorprendentemente satánico, esperaos a partir de ahora, porque lo de hoy no se queda corto, ni mucho menos, ni lo que vendrá tampoco. Pues mirad, en esta parte número 160 empezamos una vez más con los estigmas ¿de quién? ¿De Cristo? Sí, pero ¿en relación a qué? Ya lo veréis. Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el Padre Pío manifiesta los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que escribe a su director espiritual los describe así: en medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. Estos dolores en las manos y los pies del Padre Pío son los primeros recuentos de las estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. Interesante, ¿eh? Nota esos dolores, pero no salen los estigmas, y a partir de 1918 ya son visibles. Una vez el dolor que el Padre Pío experimentó fue tan agudo que se sacudió las manos, las cuales sentía que se le quemaban, a lo que su madre le preguntó: ¿qué es eso? ¿Es que ahora también tocas la guitarra? El padre se limitó a no responder. Este tiempo en su pueblo natal fue un periodo de grandes combates espirituales con el demonio, pero también de grandes consuelos a través de éxtasis y fenómenos místicos, tanto interiores como exteriores, espirituales y físicos. Vaya. El demonio solía aparecérsele de distintas maneras. Algunas veces lo hacía en la apariencia de animales, de mujeres bailando danzas impuras, de carceleros que lo azotaban e incluso bajo la apariencia de Cristo crucificado, de su ángel de la guarda, San Francisco de Asís, la Virgen María, también bajo la apariencia de su director espiritual, su provincial, etc. Pero después de estos asaltos del demonio, era consolado con éxtasis y apariciones de Jesús, la Santísima Virgen María, su ángel guardián, San Francisco y otros santos. Vaya lío, ¿eh? Claro, pueden decir, sí, es que el texto bíblico dice que Satanás se puede mostrar como ángel de luz. Sí, pero es que fijaos qué juego, ¿eh? Se le muestra todo en un arsenal de personajes que dices, sí, ¿serán estos los que se le aparecen en verdad? Pero no, resulta que son demonios, que se hacen pasar por eso. Y después se le aparecen todos los mismos, pero los auténticos. De locura absoluta, ¿eh? Pero sobre todo de locura absoluta cuando sabes que evidentemente a quien llaman la Santísima Virgen María no se le puede aparecer porque está muerta y enterrada, al igual que San Francisco y otros santos. Una vez más, todo engaño satánico de arriba abajo. Si esto realmente le aconteció, un engaño brutal sobre esta persona. Y claro, y con todos los que se tragan, lo que va relacionado con esta persona. Pero ya veis además qué tipo de apariciones demoníacas también, como en forma de animales, eso es frecuente más de una vez, pero hasta de mujeres bailando danzas impuras. Bueno, si a todo esto le sumas lo de carceleros y otras cosas, hasta a Cristo crucificado, ya dices, ¿pero esto qué es? En fin, no es de extrañar lo de mujeres bailando danzas impuras cuando ya sabéis que los temas de castidad con los que están sometidos de siempre, desde luego les puede hacer volver la cabeza en cualquier cosa, ¿eh? Pero bueno, sigamos porque aún nos cuentan más cosas. El día 12 de agosto de 1912 experimentó por primera vez la llaga del amor. El Padre Pío le escribió a su director espiritual explicándole lo sucedido. Estaba en la iglesia haciendo mi acción de gracias después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón herido por un dardo de fuego hirviendo en llamas y yo pensé que me iba a morir. Por 7 años, Padre Pío permanece fuera del convento en Pietrelcina. Bueno, cuando veis que dice llaga del amor, entonces ¿a qué hace referencia? En el corazón, ¿eh? Naturalmente, esta vida estaba en contraste con la regla franciscana y algunos hermanos frailes se quejaron de esto.
Fue entonces cuando el superior general de la orden pidió a la Sagrada Congregación de los Religiosos la exclaustración del Padre Pío. Fue un golpe muy duro para él y en un éxtasis se quejó con San Francisco de Asís. Vaya. La Congregación de los Religiosos no escuchó la solicitud del superior general y concedió que el Padre Pío siguiera viviendo fuera del convento hasta que estuviera completamente restablecida su salud. Entre ellos se las tenían. El 17 de febrero de 1916, el Padre Pío salió de Pietrelcina rumbo a Foggia, donde los superiores lo llamaron para dar un servicio espiritual. Gracias a las oraciones de Rafaelina Cerase, una señora muy enferma y cercana a la muerte, el Padre Pío puede regresar definitivamente a la vida comunitaria. Esta buena señora se ofreció a Dios como víctima para que el Padre pudiese oír confesiones y con ello traer gran beneficio a las almas. ¡Qué cosas! Aunque el Padre nunca más pudo regresar a Pietrelcina, su amor por ella nunca disminuyó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Padre, refiriéndose a su pueblo, dijo: «Pietrelcina será preservada como la niña de mis ojos». Y antes de morir, hablando proféticamente, dijo: «Durante mi vida he favorecido a San Giovanni Rotondo. Después de mi muerte, favoreceré a Pietrelcina». Vaya, una profecía, ¿eh? Padre Pío fue invitado a San Giovanni por el Padre Guardián y su breve visita fue del 28 de julio al 5 de agosto. Durante esta visita, la salud del Padre parece haber mejorado un poco, lo cual agradó al Padre provincial, y este lo mandó bajo obediencia a regresar a San Giovanni por un tiempo, hasta que mejorase más su salud. El Padre regresó al monasterio del Gargano el día 4 de septiembre de 1916. En los designios del Señor, lo que en un inicio se pensó sería temporal, duró 52 años hasta la muerte del Padre. Sin duda alguna, lo que ha hecho famoso al Padre Pío es el fenómeno de los estigmas. Las 5 llagas de Cristo crucificado que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años. Un poco más de un mes después de haber recibido el traspaso del corazón, el Padre Pío recibe las señas, ahora visibles, de la pasión de Cristo. El Padre describe este fenómeno y gracia espiritual a su director por obediencia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. ¿Agradecimiento a Dios por todo esto? Pues vaya. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y el costado izquierdo. Interesante, ¿eh? El costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. San Francisco Asís no era sacerdote, tuvo estigmas, pero no era sacerdote. Vaya descripción, qué cosas, ¿eh? El provincial de los capuchinos de Foggia invitó al profesor Romanelli, médico y director de un prestigioso hospital, para que estudiara el caso y diera su parecer. El doctor Romanelli no tuvo la menor duda del carácter sobrenatural del fenómeno. Poco después, la curia generalicia de los capuchinos en Roma envió a San Giovanni Rotondo a otro especialista, el profesor Jorge Festa. Sus conclusiones fueron que los estigmas del Padre Pío tenían un origen que los conocimientos científicos estaban muy lejos de explicar. La razón de su existencia está más allá de la ciencia humana. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle sus manos, confesarse con él y asistir a sus misas. Fijaos qué rápidamente se difunde todo esto y qué rápidamente reacciona la gente, y ya veis de qué modo.
La palabra estigma proviene del griego y significa marca o señal en el cuerpo, y era el resultado del sello de un hierro candente con el cual marcaban a los esclavos. En sentido médico, estigma quiere decir una mancha enrojecida sobre la piel, que es causada porque la sangre sale de los vasos por una fuerte influencia nerviosa, pero nunca llega a ser perforación. En cambio, los estigmas que han tenido los místicos son lesiones reales de la piel y de los tejidos, llagas verdaderas como en este caso las han descrito los doctores Romanelli y Festa. Desde luego, el poder de Satanás, si esto realmente ha sido así, es enorme, capaz de hacer todo esto en un cuerpo humano. ¿Qué forma de imitar? ¿Con qué forma de plagiar, una vez más, lo de Cristo? Pero ya veis, ¿para qué? Para llevar a muchísima gente de cabezas a la perdición, de cabezas al espiritismo, y tanto sin enterarse. Pues si esto os parece mucho, no, esto es poco. Vayamos viendo qué más sucede. La Santa Sede investiga. ¿Y qué investiga? Después de minuciosas investigaciones, la Santa Sede quiso intervenir directamente. En aquel entonces era una gran celebridad en materia de psicología experimental el padre Agustín Gemelli, franciscano, doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y gran amigo del Papa Pío XI. El padre Gemelli fue a visitar al padre Pío, pero como no llevaba permiso escrito para examinar sus llagas, este rehusó a mostrárselas. Cosas. El padre Gemelli se fue de San Giovanni con la idea de que los estigmas eran falsos, de naturaleza neurótica, y publicó su pensamiento en un artículo publicado en una revista muy popular. El Santo Oficio se valió de la opinión de este gran psicólogo e hizo público un decreto el cual declaraba la poca constancia en la sobrenaturalidad de los hechos. Vaya, ¿sorprende? Santa Sede, que dice, no, esto no eran estigmas. Bueno, veamos. En los años siguientes, hubo otros 3 decretos y el último fue condenatorio, prohibiendo las visitas al Padre Pío o mantener alguna relación con él, incluso epistolar. Como consecuencia, el Padre Pío pasó 10 años, de 1923 a 1933, aislado completamente del mundo exterior, entre las paredes de su celda. Durante estos años no solo sufría los dolores de la pasión del Señor en su cuerpo, también sentía en su alma el dolor del aislamiento y el peso de la sospecha. Su humildad, obediencia y caridad no se desmintieron nunca. Eso sí, El Padre Pío se levantaba todas las mañanas a las 3:30 y rezaba el oficio de las lecturas. Fue un sacerdote orante y amante de la oración. Solía repetir, la oración es el pan y la vida del alma, es el respiro del corazón, no quiero ser más que esto, un fraile que ama. Celebraba la Santa Misa en las mañanas acompañado de 2 religiosos. Todos querían verlo y hasta tocarlo, pero su presencia inspiraba tanto respeto que nadie se atrevía a moverse en lo más mínimo. La misa duraba casi 2 horas y todos los presentes se sumergían de forma particular en el misterio del sacrificio de Cristo. Multitudes se volcaban apretadas alrededor del altar, deteniendo la respiración. Aunque no existe diferencia esencial en la celebración de la Santa Misa de cualquier otro sacerdote, porque el sacerdote y la víctima es siempre Cristo, con el Padre Pío la imagen del Salvador, traspasado en sus manos, pies y costado, era más transparente. El Padre Pío vive la Santa Misa, sufriendo los dolores del crucificado y dando profundo sentido a las oraciones litúrgicas de la Iglesia. En los anales de la Iglesia, Padre Pío es el primer sacerdote estigmatizado. Él fue esencialmente sacerdote y su santidad fue esencialmente sacerdotal. Toda su vida giraba alrededor de esta realidad en la cual prestaba su boca a Cristo, sus manos y sus ojos. Cuando decía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, su rostro se transfiguraba, olas de emoción lo sacudían, todo su cuerpo se proyectaba en una muda imploración. La misa, dijo una vez a un hijo espiritual, es Cristo en la cruz, con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Lloremos de amor y adoración en esta contemplación. Mientras el Padre celebraba el santo sacrificio, el tiempo parecía detenerse. Una vez se le preguntó al Padre cómo podía pasar tanto tiempo de pie en sus llagas durante toda la Santa Misa, a lo que él respondió, hija mía, durante la misa no estoy de pie,
Estoy suspendido con Jesús en la cruz. Vaya cosas. El Padre amaba a Jesús con tanta fuerza que experimentaba en su propio cuerpo una verdadera hambre y sed de Él. Tengo tal hambre y sed antes de recibir a Jesús que falta poco para que muera de la angustia. Y precisamente porque no puedo estar sin unirme a Jesús, muchas veces, aún con fiebre, me veo obligado a ir a alimentarme de su cuerpo. El mundo, solía decir el Padre Pío, puede subsistir sin el sol, pero nunca sin la misa. Vaya declaraciones, ¿eh? Qué engaño satánico tan salvaje. Pero no, esto no es todo, sigamos. En una ocasión se le preguntó si la Santísima Virgen María estaba presente durante la Santa Misa, a lo cual él respondió: sí, ella se pone a un lado, pero yo la puedo ver, qué alegría. Ella está siempre presente. ¿Cómo podría ser que la Madre de Jesús, presente en el Calvario al pie de la cruz, que ofreció a su Hijo como víctima por la salvación de nuestras almas, no esté presente en el Calvario místico del altar? ¿Fue la Madre de Jesús que ofreció a su Hijo en la cruz como víctima por salvación de nuestras almas? No, fue el Padre, Dios Padre. Fijaos qué barbaridad llega a decir. Una vez más, pisoteando la palabra de Dios. Y encima diciendo que la Virgen María está allí en la misa. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues si esto nos va sorprendiendo, sigamos. Sanación milagrosa. Una de las sanaciones más conocidas del Padre Pío fue la de una niña llamada Gema, que había nacido sin pupilas en los ojos. La abuelita de estas la llevó a San Giovanni Rotondo con la esperanza de que el Señor obrara un milagro a través de la intercesión del Padre. El Padre la bendijo, hizo la señal de la cruz sobre sus ojos. La niña recuperó la vista, aunque el milagro no terminó allí. Gema vio desde ese momento, sin nunca tener pupilas. Ya de adulta, Gema entró en la vida religiosa. Qué cosas, ¿eh? El Padre tenía también un gran amor por los niños. Cuando se le pedía la intercesión por el nacimiento de algún bebé que viniese con problemas o por algún niño que estuviese enfermo, intercedía hasta conseguir la gracia. Un canciller a cuya esposa se le aproximaba el parto, que se presentaba lleno de dificultades, fue a consultar con el Padre y a pedir sus oraciones. «Vete tranquilo», le dijo el Padre, «y nada de operaciones». En el momento del parto la situación se complicó y los médicos le dijeron que si no operaban enseguida temían por la vida tanto de la madre como del bebé. El canciller, desesperado, se fue al cuarto que estaba al lado, donde había una fotografía del Padre Pío en la pared, y delante de ella comenzó a insultarlo y a decirle palabrotas. No había terminado de desahogarse cuando escuchó el llanto de un bebé. Salió corriendo hacia el cuarto de su esposa y encontró un hermoso varoncito nacido, sin operaciones, para sorpresa de los médicos. Después de algunos días, el canciller fue a San Giovanni a confesarse y a darle las gracias al Padre, el cual le respondió: «Está bien, pero todas las palabrotas y los insultos que dijiste delante de mi fotografía, no tienes que decirlos más». Vaya, bilocación, profecía. ¿Qué es lo que tenía este hombre? Pues una revelación de demonios en él brutal. Si todo esto fue así, vaya manifestaciones satánicas tan impresionantes. En otra ocasión, un niño de San Giovanni Rotondo, que estaba gravemente enfermo y el cual se esperaba que podía morir en cualquier momento, se echó a reír y recuperó la salud de forma casi instantánea. La madre le preguntó qué sentía y el niño le respondió: «Mamá, Padre Pío me hizo cosquillas en el pie». El padre le había hecho cosquillas en el pie y se sanó. El Padre Pío, sí. Le había hecho cosquillas en el pie y el Padre Pío allí no estaba. Una vez más, si todo es cierto, ya veis hasta qué poder, hasta qué extremo de poder llega el que tiene Satanás para hacer cosas, como dice la hermana White, de poner enfermedades en la gente para después retirárselas y hacer de eso un falso milagro. Sí, un milagro sí, pero falso, porque proviene todo de Satanás, no de Dios. Pues ya veis, con todo esto,
¿Cuántas personas no han quedado embaucadas por el poder satánico a través de este hombre, el Papa Pío? Pero esto no es todo, ¿eh? No. Ya veréis, una vez todo esto, su proyecto más grande en la Tierra. La tarde del 9 de enero de 1940, el Padre Pío reunió a 3 de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto al cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la Tierra. La fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. Ya vimos algo de esto, ¿eh? El padre sacó una moneda de oro de su bolsillo que había recibido en una ocasión como regalo y dijo: «Esta es la primera piedra». El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lercaro y un inspirado discurso del Papa Pío XII. La finalidad del hospital es curar al enfermo tanto espiritual como físicamente. La fe y la ciencia, la mística y la medicina, todos de acuerdo para auxiliar la persona entera del enfermo, cuerpo y alma. Pues qué miedo si todo esto es tanto espiritual como físico, porque ¿qué sistemas de curación y sanación habrán utilizado? Ay. Lo que le falta a la humanidad, repetía con frecuencia, es la oración. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mismo padre funda los grupos de oración del Padre Pío. Los grupos se multiplicaron por toda Italia y el mundo. A la muerte del padre, los grupos eran 726 y contaban con 68.000 miembros, y en marzo de 1976 pasaban de 1.400 grupos con más de 150.000 miembros. Yo invito a las almas a orar, y esto ciertamente fastidia a Satanás. Siempre recomiendo a los grupos la vida cristiana, las buenas obras y especialmente la obediencia a la Santa Iglesia. Sí, no a Dios y sus mandamientos, no, a la Santa Iglesia. Aunque haya cambiado la sana doctrina, eso es igual, la obediencia a la Santa Iglesia. Ya veis, con unas buenas formas de proceder, unas buenas obras, y al final, ¿a dónde lleva todo? A los pies de Satanás, no a Cristo. Y antes hemos leído todo este tema sobre ese hospital, sanar el espíritu y el físico. Bueno, es lo que Dios decía que había que hacer también, y que los auténticos médicos cristianos deben trabajar en eso, y los hospitales auténticamente cristianos basados en la verdad. Una vez más, el plagio satánico. Satanás sabe que si consigue sanar a la persona físicamente, es más fácil que espiritualmente esté atento a lo que le digas y lo siga. Por agradecimiento, básicamente, y por ver que funciona. Pero aquí ya veis cómo eso es llevado precisamente como un plagio fantástico, magnífico, tan bien hecho, para llevar a la gente totalmente al error y a la perdición. Y si uno piensa, espiritualmente los sanan de algún otro modo, de algo raro, con algo raro, pues ¿qué va a suceder? Pues encima que estarán haciendo una cadena de personas sometidas a influencias demoníacas tremendas. En fin, la envidia humana se echó encima de la obra del Padre Pío. Desde 1959, periódicos y semanarios empezaron a publicar artículos y reportajes mezquinos y calumniosos contra la Casa Alivio del Sufrimiento. Para quitar al padre los donativos que le llegaban de todas partes del mundo para el sostenimiento de la casa, sus enemigos planearon una serie de documentaciones falsas y hasta llegaron sacrílegamente a colocar micrófonos en su confesionario para sorprenderlo en error. Algunas oficinas de la Curia Romana condujeron investigaciones, le quitaron la administración de la Casa Alivio del Sufrimiento y sus grupos de oración fueron dejados en el abandono. A los fieles se les recomendó no asistir a sus misas ni confesarse con él. El Padre Pío sufrió mucho a causa de esta última persecución que duró hasta su muerte, pero su fidelidad y amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. En medio del dolor que este sufrimiento le causaba, solía decir: «Dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre». Bueno, una vez más, lo que ha pasado tantas veces con muchos místicos católicos, que los propios de la Santa Sede se han puesto contra ellos porque han llegado a hacer cosas y a decir cosas que les sobrepasaba y que para ellos esto era un cierto peligro
de que la gente se fuera más para seguir a una persona que directamente para seguir a la propia Iglesia y sus mandatos. Una vez más, Satanás lo que le importa, da igual si genera división entre los propios creyentes católicos en este caso, porque al fin y al cabo a unos y a otros, sigan una senda o la otra, los lleva por el camino de la perdición, del engaño. Y lo peor es que, claro, esto lo pueden ver personas que son católicos y, ¡oh, qué bien!, y otras personas que no son católicos, pero que son dados a creerse muchas cosas, y también empezar a pensar que entonces eso es verdad y por tanto el catolicismo es bueno y por tanto hay que seguirlo. Los engaños de Satanás no pararon, no paran y no pararán. Y todo lo que hemos visto hasta ahora son milagros satánicos muchas veces, que si ya se han cumplido en esas ocasiones, y con los pronósticos que dio el Padre Pío como profecía satánica, ¿creéis que no va a hacer más cosas Satanás hasta el fin para engañar también, si fuere posible, a los mismos elegidos? Si con todo esto ha arrastrado a miles y miles y miles de personas, ¿cuántos más millones no arrastrará hasta el fin? Porque lo que hará aún será mucho más poderoso que todo esto. Y una vez más, o estamos asidos firmemente de la palabra de Dios, la Biblia, o estamos realmente perdidos, porque a través de todos los sentidos el diablo nos va a tumbar, por uno o por otro. Y ahora su muerte. El viernes 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. De la misma manera milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes, ahora, 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre, con lo cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después, murmurando por largas horas, Jesús, María, muere el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo y irrefrenable llanto. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar 4 días para que las multitudes pasaran a despedirlo. Se calcula que más de 100.000 personas participaron del entierro. Muchas han sido las sanaciones y conversiones concedidas por la intercesión del Padre Pío e innumerables milagros han sido reportados a la Santa Sede. Los preliminares de su causa se iniciaron en noviembre de 1969. El 18 de diciembre de 1997, su Santidad Juan Pablo II lo pronunció venerable. Este paso, aunque no tan ceremonioso como la beatificación, es ciertamente la parte más importante del proceso. El venerable Padre Pío fue beatificado el 2 de mayo de 1999. Tan grande fue la multitud en la misa de beatificación que desbordaron la plaza de San Pedro y toda la avenida de la Conciliación hasta el río Tíber, sin ser estos lugares suficiente. Y hay distancia, allí. Millones además lo contemplaron por la televisión en el mundo entero. El día 16 de junio del 2002, su Santidad Juan Pablo II canonizará al Beato Padre Pío, quien desde ese momento pasará a ser el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ya está canonizado. Por tanto, la gente puede pedir la intercesión del Padre Pío y el Padre Pío les puede obrar milagros. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Por tanto, ¿qué enseña? Espiritismo. Espiritismo de lleno. Pues si esto os ha ido sorprendiendo y viendo el poder y magnitud que tiene la influencia satánica sobre una persona hacia los demás, esperad a ver el resto de cosas que iremos mostrando porque aún nos queda.
Pero si estos engaños de Satanás han llevado a tantos de cabezas a la perdición, creyendo que todo era fidedigna cosa de Dios, iros preparando para lo que nos espera a los creyentes de este último tiempo. Que Dios nos ayude. Y nos ayude también a advertir a la gente de que solo en la palabra de Dios encontramos la firmeza de la auténtica, sana doctrina que nos denota que los engaños de Satanás son eso, engaños, por más bien hechos que estén. Maranata 2031. Dios os bendiga.